So our next speaker is Saul Quispe from Universidad de la Frontera. I think, Saul, you are going to, you have your slides in English, so I don't know if you are going to speak in English or Spanish. In Spanish. Spanish, no, Spanish. Okay, so okay, thank you, Saul, for accepting to give this talk. So Saul will talk about the Sandel funds and xenomorphic extraction of the log neck monster. Please, Saul. Thanks for the presentation and the opportunity for the presentation, the results of the DSM fund on neck monster. Bueno, este trabajo es en conjunto con Yasmín Atarihuana, Juan García de la Universidad Central de Ecuador, Rubén Hidalgo y Camilo Ramírez de la Universidad Nacional de Colombia. La motivación de este trabajo en sí consiste en extender algunos resultados que se conocen sobre dibujo de niños que son hechos para superficies compactas. Entonces la motivación era si se puede hacer algo respecto a esos resultados, pero en superficies no compactas. Entonces les voy a contar un poco los avances. En realidad la charla consiste en dos partes, un poco introducir lo que son los preliminares, es decir, introducir los objetos básicos de estudio como fines de espacios topológicos, grupos, superficies. Además, introducir un poco en qué consiste un dibujo de niño o un par de Belli. Y luego un par de resultados de acuerdo al tiempo, si puedo comentarles un poco las demostraciones o bien simplemente presentar los resultados. Ok. Entonces empezamos en qué consiste el espacio de entes de un espacio topológico. Consideramos un espacio topológico arbitrario al cual le exigimos algunas propiedades, como que sea localmente compacta, localmente conexa y Hausdorff. En dicho espacio podemos hablar de lo que es una sucesión o una secuencia anidada, que consiste en una secuencia de subconjuntos abiertos del espacio topológico dado. En particular exigimos que sean no vacíos y conexos, que satisfacen las siguientes condiciones, es decir, que hay un comportamiento de inclusión entre ellas, el borde de cada uno de los elementos de la secuencia sean compactas en Z. Además, exigimos que la intersección de las clausuras sea vacía. Y además, para cualquier subconjunto compacto que consideremos en Z, existe un elemento M, tal que la intersección sea vacía. Entonces, si una secuencia en Z satisface estas cuatro propiedades, se conoce como una secuencia anidada. ¿Okay? Ahora, considerando dos secuencias anidadas, decimos que son equivalentes si para cada n existen dos enteros positivos, tales que satisfacen la siguiente condición. Bajo esta relación de equivalencia, podemos considerar lo que son las clases de equivalencia. Y las clases de equivalencia se conocen como el ent del espacio topológico. Si uno colecciona todos los ent de Z, esa colección llega a ser un espacio topológico, que lo vamos a denotar en general por ent de Z, y además no solo es un simple espacio topológico, sino que satisface la propiedad de Hausdorff, localmente desconexo y compacto. Y esas propiedades uno lo puede encontrar en esta referencia. ¿Okay? Bien. Ejemplos sencillos, por ejemplo, el espacio de ents de los reales consiste de dos puntos o de dos elementos. El espacio de ents de Rn con n mayor o igual a 2 simplemente consiste de un ent. Y de los espacios hiperbólicos con n mayor o igual a 2 también el espacio de ent consiste de un solo elemento.
Entonces, la idea es buscar un elemento o un ejemplo más atractivo para lo que queremos hacer. Entonces, lo que vamos es en la búsqueda del grafo de Cayley, que consiste, si tú partes con un grupo finitamente generado y consideras un conjunto generador finito, entonces tú te puedes construir de manera natural lo que es el grafo de Cayley con respecto a ese conjunto generador, donde los vértices de dicho grafo son los elementos de G y los lados son dados de esta forma, es decir, dos lados, o sea, dos vértices son adyacentes si ellos difieren por un elemento del conjunto generador. ¿Okay? Entonces, tenemos un grafo. En particular, este grafo es un grafo métrico que está dado por la métrica de la palabra y, como sabemos, cualquier espacio métrico es un espacio topológico. En particular, este es un espacio topológico que satisface todas las propiedades que se le ha dado la definición, es decir, localmente compacta, conexa y Hausdorff. Entonces, una buena referencia para ver el estudio de la topología de este grafo se puede ver en esta referencia de Diester, ¿no? Entonces, como el grafo de Cayley satisface las propiedades que di en la definición 1, entonces uno puede calcular el espacio de Entz de este espacio topológico. ¿Okay? Bien, entonces un par de ejemplos. Por ejemplo, si uno considera el grafo de Cayley de Z con este conjunto generador, se ve como en la primera parte. Además, yo puedo observar el mismo grupo, pero considerando este conjunto generador, y el grafo de Cayley se ve de esta forma. ¿Okay? Y más aún, y el espacio de Entz en cada caso consiste de dos elementos. ¿Okay? Y el grafo de Cayley de Z2, considerando este conjunto generador, se ve así, y uno observa que el espacio consiste de un solo elemento. Esto porque Z2 yo lo puedo ver incrustado en R2. Entonces sale a partir de eso, porque el espacio de Entz de R2 simplemente consiste de un punto. Ok. Y esta observación A es lo que te dice que es independiente del conjunto generador que tú consideras. Esto no es una simple coincidencia, sino que esto se cumple en general, es decir, el espacio de Entz del grafo de Cayley de un grupo es independiente de la elección del conjunto de generadores que tú consideras. ¿Okay? Entonces, la observación A no era una simple coincidencia, sino que siempre se verifica. ¿Okay? Esto te ayuda, como el grafo de Cayley, o sea, el espacio de Entz, el grafo de Cayley, es independiente del conjunto de generadores que tú puedas considerar en el grupo. Entonces, tú, a partir de ese resultado, tú puedes calcular el espacio de Entz de G simplemente como el espacio de Entz del grafo de Cayley asociado a G y el conjunto generador que tú consideres. ¿Okay? En particular, uno obtiene los siguientes tiene los siguientes resultados como ejemplos en mi caso. Si G es finitamente generado, el espacio de Entz G es vacío. Por la observación anterior, el grupo Z tiene exactamente dos sets, ¿no? Y si uno tiene un grupo libre de rango en mínimo 2, esto tiene infinitos Entz. Y Zn en general, con n mayor o igual a 2, tiene un solo Entz. Entonces, para estudiar el espacio de Entz de un grupo, es suficiente estudiar el grafo de Cayley asociado. Pero aquí exigimos que el grupo sea finitamente generado. ¿Okay? Bien. Y algunos resultados que me sirven para lo que yo quiero hacer. Entonces, considero como hipótesis general un grupo finitamente generado. ¿Sí? Entonces, no es una coincidencia, sino que se cumple en general. G tiene 0 Entz,
un ent, dos o infinitos ents. Esto es un resultado general. Entonces, en los ejemplos aparecían todos los casos, pero en general cuando tú tienes un grupo finitamente generado, siempre pasa esto. Es decir, y algunos resultados que uno ocupa es lo siguiente, ¿no? Si uno considera un subgrupo de índice finito de G, entonces el subgrupo K y G, ambos tienen el mismo número de ents. ¿Okay? Y si uno tiene un subgrupo normal finito de G, entonces el grupo G y el cociente tienen el mismo número de ents. Y este resultado más interesante para lo que queremos hacer, entonces si G actúa propiamente y cocompacto sobre un espacio métrico geodésico, entonces lo que uno tiene, el número de ents de X es igual al número de ents de G. ¿Okay? Entonces, el resultado te ayuda a estudiar bastante cuando tú estudias orbifolds, porque tú tienes a partir de la acción de un grupo. Entonces, es muy útil en este tipo de estudios. Ok. Por ejemplo, ¿cómo se aplica el ejemplo, el resultado D? Por ejemplo, uno considera este espacio métrico de acuerdo a las condiciones de A, B y C. Entonces puede ser el semiplano superior, el plano complejo o la superficie de Riemann o la esfera euclidiana que puedes considerar. Aquí puedes considerar R2. En estos casos, tú tienes que este grupo triangular actúa discontinuamente como grupo de isometrías. Entonces, aplicando el resultado anterior y los ejemplos previos, tú tienes que, en el caso 1 y 2, el espacio ents de este grupo triangular simplemente consiste de un punto. Y en el caso 3, uno tiene que este grupo triangular es un grupo finito, por lo tanto, por el ejemplo anterior, el espacio de ent de ese espacio de ese grupo es vacío. ¿Okay? Entonces, como una aplicación, y este tipo de objetos es lo que nosotros ocupamos para estudiar los dibujos de niños, pares de Bell y cosas así. ¿Okay? Entonces, ahora vamos a necesitar una superficie. Para nosotros, en este caso, no necesariamente debe ser compacto. Entonces va a ser una variedad dos-dimensional, orientada, sin borde, conexa y segundo numerable. ¿Okay? Bien. Si tengo una superficie, yo puedo considerar una subsuperficie, que lo voy a anotar por X. ¿En qué consiste? Es un subconjunto cerrado de S y cuyo borde consiste de un número finito de curvas simples cerradas que no se intersectan 2 a 2. ¿Okay? Bien. Entonces, una subsuperficie no necesariamente es compacta, pero si es compacta, yo puedo calcular su género reducido ocupando la siguiente igualdad, donde Q de X es la cantidad de curvas en el borde y psi de X simplemente es la característica de Euler. Entonces, si yo tengo esta definición, yo puedo preguntarme qué se entiende por el género de la superficie. ¿Okay? Entonces, el género de una superficie es el supremo de los géneros de sus subsuperficies compactas. ¿Okay? Es decir, el género de S puede ser un número finito o infinito. Entonces, ya tienes en este tipo de cosas en lo que se entiende el género. Ok. Y una superficie se dice planar si es de género 0 o bien es homeomorfo a un subconjunto abierto del plano complejo. Okay. Un ent de una superficie se dice planar
es si existe un elemento en la secuencia tal que la clausura de esa secuencia, visto como subsuperficie, es planar. Cuando uno considera los ents en superficies, en la definición de ent en un espacio topológico, lo que exigimos es en los elementos de la secuencia que las clausuras sean subsuperficies. ¿Okay? Entonces, si un ent no es planar, se dice que no es planar. ¿Okay? ¿Y qué significa eso? Significa que para cada elemento que tú consideres en la secuencia, las clausuras tienen género infinito. ¿Okay? Entonces, ya tenemos el concepto de ents en general y el espacio de ents de una superficie. Entonces, podemos considerar el conjunto de los ents no planares de S, que lo vamos a denotar de esta forma, y uno tiene por la construcción que eso es un subconjunto cerrado. ¿Okay? Puede observar el estudio en esa referencia. Y además, la tripleta que uno considera es un invariante topológico. Y hay un resultado muy interesante que significa cuando dos superficies teniendo el mismo género son topológicamente equivalentes. Si solo si existe un homeomorfismo entre los espacios ents asociados a las superficies, tal que la imagen de los ents no planares de S1 sea igual al espacio ents de los no planares del S2. ¿Okay? Y el estudio, la formulación y la demostración es dado por estas dos referencias. Aquí hay uno nomás, pero en sí son los dos. ¿Okay? Bien. Y el objeto que a nosotros nos interesa es una superficie de género infinito, pero que tenga un solo ent. Y a ese objeto se le conoce como el monstruo del lago Ness, que es una superficie de género infinito y que tiene exactamente un ent. Y es único bajo homeomorfismos. Y, la figura, agradecer a Camilo por la figura, y las propiedades que uno puede obtener. En esta referencia uno describe completamente muchas propiedades sobre el monstruo del lago Ness. ¿Okay? Bien. Entonces, nuestro objeto de estudio para esta charla será este objeto, una superficie de género infinito que tiene un solo fin. ¿Okay? Ahora les voy a contar un poco de lo que consiste un dibujo de niño o un dessin de neofant. ¿Okay? Simplemente es un tuple de 3 objetos, donde S es una superficie orientable, no necesariamente compacta, segundo contable y conexa. Y además, gamma es un grafo bipartito, pero conexo. ¿Qué significa ser grafo bipartito? Significa que los vértices están dados por dos colores, podemos decir por blanco y negro, y los vértices son conectados por un eje si tienen distintos colores. ¿Okay? Además, en esta definición, vamos a exigir que el grado de los vértices sea finito. ¿Qué significa eso? De cada vértice simplemente sale una cantidad finita de ejes, o llega a una cantidad finita de ejes. ¿Okay? Bien. Y tú y iota es simplemente un embedding del grafo en la superficie, tal que el complemento, tal que cada componente conexa del complemento es un polígono con un número finito de lados. A estos polígonos se le conocen como las caras del dibujo. ¿Okay? Bien.
Este objeto ha sido bastante estudiado en el caso no compacto. Es decir, uno estudia las propiedades, los invariantes, entonces geométricamente, o cómo se vería un dibujo de niño, por ejemplo, en un toro, geométricamente, y muchos resultados de dibujo de niños en superficies compactas se pueden encontrar en estas dos referencias. ¿Okay? Pero nuestro interés es en superficies no compactas. Bien. Cuando dos dibujos de niños son equivalentes si existe un homeomorfismo que preserva orientación entre las superficies, tal que induce un isomorfismo de grafos bipartitos, es decir, un isomorfismo entre gamma 1 y gamma 2. ¿Okay? Ya. Además, necesitamos comentar un poco sobre los automorfismos. Un automorfismo que preserva orientación de gamma es un automorfismo del grafo, como grafo bipartito, tal que existe un homeomorfismo que preserva orientación de la superficie que induce ρ. Y de manera similar uno puede hablar de automorfismos que no preservan orientación. Entonces, el grupo de automorfismos que preservan orientación de un dibujo de niños, la podemos denotar de esta forma, aut más de D, y el grupo total de automorfismos, es decir, aquellos que preservan y no preservan orientación, la denotamos por AUD. Entonces, la primera observación que tenemos es que, que el grupo que preserva orientación tiene índice a lo más 2 en el grupo total. Entonces, si el índice es 2, el dibujo se conoce como un dibujo de niños reflexivo. En otro caso, se le conoce como quiral. ¿Okay? Y si el grupo actúa transitivamente sobre los ejes del grafo, entonces el dibujo se conoce como un dibujo de niños regular. ¿Okay? Bien. Como tengo una equivalencia entre dibujo de niños, yo puedo hablar de la categoría de los dibujos de niños, ¿no? Bien. Entonces ahora voy a hacer el otro objeto que me falta, que es el que se entiende por un par de Bell. ¿Okay? Consideramos dos superficies de Riemann conexas, no necesariamente compactas, y phi una aplicación holomorfa pero sobreyectiva entre ellas. ¿Okay? Se dice que phi es una aplicación cubrimiento branch localmente finita, es un poco largo el nombre, pero si el lugar de los valores branch es un conjunto discreto. ¿Okay? Y cuando uno se restringe, es decir, se olvida del lugar branch, entonces la aplicación simplemente es una aplicación de cubrimiento holomorfo. Y para cada valor branch tenemos o se tiene una vecindad abierta conexa, tal que si tú ves la fibra o de U, consiste de una colección de conjuntos abiertos conexos 2 a 2 disjuntos. Tal que cuando uno se restringe a cada abierto, lo que exigimos es que sea un cubrimiento branch, pero de grado finito. ¿Okay? Eso es lo importante acá. Cuando tú te restringes a los pedacitos, a él tienes que verlo como un cubrimiento branch, pero de grado finito. ¿Okay? Bien. Bueno, localmente se ve así. Si es compacto, de manera natural, una aplicación holomorfa no constante cumple la definición que les di, de una aplicación cubrimiento branch localmente finito. Entonces la definición es lo que nos sirve es para el caso no compacto. ¿Okay? Bien, entonces vamos a debilitar un poco la definición.
Entonces consideramos una superficie de Riemann conexa, una aplicación de Belli sobre S es una aplicación cubrimiento Branch localmente finita, beta, pero exigimos que el conjunto de llegada sea la esfera de Riemann. O sea, no cualquier superficie, sino la esfera de Riemann. Además, cuyos valores Branch de este cubrimiento estén contenidos en este conjunto. O sea, un conjunto de 3 puntos. ¿Okay? En este caso, a la superficie se le conoce como una superficie de Belli, el par S beta, el par de Belli, es decir, la superficie y el cubrimiento. Y vamos a decir que un par de Belli es un par acotado si el conjunto de grados locales en las preimágenes de 0, 1, infinito es acotado. ¿Okay? Ya, y si todos los... Y le vamos a decir que es uniforme si los grados locales son, tienen el mismo valor. ¿Okay? Son los mismos. Y también podemos hablar cuando dos pares de Belli son equivalentes. Entonces, son equivalentes si existe un biolomorfismo entre ellas, tal que satisface la siguiente igualdad. Entonces, con esta equivalencia podemos hablar de la categoría de los pares de Belli. ¿Okay? Entonces, como esto ya se conocía para el caso compacto, como el de las referencias en particular, y hay muchos más, entonces lo primero que hicimos es ver qué pasaba en el caso no compacto. Entonces, la relación entre pares de Belli y dibujo de niños. Entonces, lo que tenemos es que hay una correspondencia 1 a 1 entre la categoría de los dibujos de niños y la categoría de los pares de Belli. ¿Okay? Esta es una extensión de resultados que ya se conocen para el caso compacto. Entonces, la idea es sencilla. Consideramos un dibujo de niños. Entonces, ¿no? Ya tienes un grafo. Y tú te puedes definir una aplicación S a la esfera de Riemann como envías los vértices negros a 0, los blancos a 1, por ejemplo, y el centro de caras a infinito. ¿Okay? Y nosotros en nuestra definición, en el dibujo de niños, exigimos que cada vértice tenga grado finito, es decir, solo de cada vértice salga una cantidad finita de ejes. Entonces esto te ayuda, si tú te olvidas de los valores Branch, tú tienes de manera natural un cubrimiento entre esos dos espacios. Y si tú consideras el pullback de esto, tú puedes llevar la estructura de superficie de Riemann, de la esfera de Riemann menos estos 3 puntos, para este espacio topológico. Es decir, tú rescatas. Y teniendo ya la estructura de superficie de Riemann acá, S menos esta fibra, entonces lo que tú tienes es, tú puedes construirte o extender la estructura de superficie de Riemann a todo S, haciendo que beta sea una aplicación de Belli. ¿Okay? Más o menos la idea es esa, y es similar al caso compacto. Y al revés, si tú ya tienes un par de Belli, entonces tienes que tus valores Branch sobre la esfera son el 0, 1, el infinito, entonces tú agarras una curva entre, conectando el 0 y 1, y lo que haces es considerar la preimagen de, bueno, puedo verlo como intervalo, tú lo que obtienes es un grafo bipartito por las condiciones de par de Belli en S. ¿Okay? Más o menos la idea de la relación que hay entre pares de Belli y dibujo de niños. Bien, ahora, si uno considera un par de Belli acotado, según mi definición, entonces, y consideramos ABC, los mínimos comunes múltiplos, de los grados locales de beta en las preimágenes, entonces lo que nosotros tenemos es lo siguiente. Bueno, primero la tripleta se conoce como el tipo de beta del par de Belli.
Entonces lo que tenemos es lo siguiente, yo lo que les había contado ya en los ejemplos, en el ejemplo 4, sobre estos espacios, ¿no? Entonces ahora le damos condiciones a nuestros valores ABC, y entonces podemos estar en estos tres sabores, en unos tres casos, es decir, semiplano superior, plano complejo o la esfera, ¿ok? Bien. Y en esto yo les había contado que el grupo triangular actuaba como grupo de isometrías, pero también uno puede ver que el grupo triangular actúa como grupo de automorfismos holomorfos de, ¿ok? Y considerando la acción de este grupo triangular sobre estos espacios, considerando siempre las condiciones que cada uno de ellos tiene, lo que tú obtienes es un orbifold complejo, que es la esfera de Riemann, es decir, una de género 0. ¿Okay? Bien. Y cuyos puntos cónicos tienen orden A1, o sea, el punto cónico 0 tiene orden A, el punto cónico orden B y el infinito orden C. ¿Okay? Entonces, ya tenemos una observación interesante, ya combinando con las cosas que habíamos contado antes, y entonces lo que tenemos es lo siguiente. Por el teorema de la uniformización, existe un subgrupo K del grupo triangular tal que el orbifold cociente es biolomorfo a S. Entonces eso te regala el teorema de la uniformización. Además, el K induce una aplicación de Belli, equivalente para ese, ¿no? Entonces, todo esto lo que te hace es el teorema de uniformización. Bien, entonces lo primero que observamos es lo siguiente. Con todo lo que ya les conté, lo que pasa es lo siguiente. Si tú te concentras simplemente en el semiplano superior, entonces con un grupo fusiano triangular, le exiges eso a tu grupo triangular, y K un subgrupo normal, tal que el índice sea infinito, entonces hay un resultado en esta monografía de SER, que este cociente tiene un solo fin. ¿Okay? Y con los resultados y con los ejemplos observados anteriormente, nosotros nos damos cuenta que este espacio tiene un solo end, en particular es homeomorfo al monstruo del lago Ness. ¿Okay? Bien. Y ocupando esto y los demás, tenemos nuestro primer resultado principal, que sería que dado gamma un grupo fusiano cocompacto de género mayor o igual a 2, y K el subgrupo pero característico de gamma, entonces lo que nosotros obtenemos, tal que damos todavía esta condición de que el índice sea infinito, entonces lo que se tiene es, ocupando la proposición y los resultados, los ejemplos anteriores, lo que se tiene que esto es topológicamente equivalente al monstruo del lago Ness. ¿Okay? Entonces, esto es uno de los resultados principales que tenemos. Y como consecuencia de estos resultados tenemos lo siguiente. Ahora nosotros podemos, gamma es el que está acá, cocompacto fusiano de género mayor o igual a 2. Entonces lo que hacemos es, cae el grupo derivado, el subgrupo derivado de gamma. Entonces, consideramos esta superficie compacta de género G, dado por gamma, y a partir de K también tenemos esta superficie, pero esta superficie, por el teorema, es no compacto. Y por los trabajos que se tiene, a esto se le conoce como el cobertor homológico de esta superficie S gamma. ¿Okay? Y entonces, combinando las observaciones, lo que tenemos es que el cubrimiento homológico
de una superficie de Riemann compacta de género mayor o igual a 2 es topológicamente equivalente al monstruo de Lagonés. ¿Okay? Bien. Y ahora agarramos el doble derivado, es decir, una consecuencia más, queríamos ver un poco más qué más se puede decir, digamos, de manera inmediata, el doble derivado de gamma. Entonces, lo que tenemos primero que este objeto es topológicamente al monstruo de Lagonés, y también tenemos que con K característico, tenemos que este objeto es topológicamente equivalente al monstruo de Lagonés. Lo que quiere decir que el cubrimiento homológico del monstruo de Lagonés es también topológicamente equivalente al monstruo de Lagonés. ¿Okay? Son resultados que salen inmediatamente del teorema y bueno, hay que recalcar un poco algunos resultados sobre cubrimientos homológicos, cosas así. Bien, entonces para combinar un poco todo lo que hicimos y para hacer para completar el título de la charla, donde lo que tenemos es lo siguiente, ¿no? Existe una cantidad infinita de dibujos de niños regulares. Estas pueden ser quiral o reflexivas, según la definición que les di, sobre el monstruo de Lagonés. ¿Okay? Bien, entonces no sé cómo estoy de tiempo. Bueno, estoy cerca. Entonces, ¿qué hacemos? Entonces agarramos cómo se justifica un poco. Entonces lo que se hace es agarrar un par de Belli regular de tipo ABC, ya sabemos qué significa, donde es una superficie de Riemann compacta de género mayor o igual a 2. Entonces se hace de esta forma y beta inducido por gamma. ¿Okay? Bien. Entonces lo que nosotros consideramos el K, el derivado de gamma. Entonces, como por lo visto anteriormente, el cubrimiento homológico SK es topológicamente equivalente al monstruo de Lagonés. Y lo que observamos aquí es que como K es un subgrupo característico de gamma y gamma es normal, lo que observamos es que K debe ser normal. Y entonces yo ya les voy a contar un poco por el teorema de la uniformización, todo eso que tú recuperabas, un par de Belli y todo eso, lo que hacemos es, con este K tenemos un par de Belli. Y a partir de eso ocupamos que hay una relación entre la categoría de los pares de Belli y los dibujos de niños. Entonces nos cambiamos a dibujo de niños y obtenemos que hay una cantidad infinita de dibujos de niños sobre el monstruo de Lagonés. ¿Okay? Es más o menos la idea de cómo se justifica eso. Y para terminar, un poco estábamos viendo si podíamos construir, digamos, ecuaciones explícitas en este tipo de objetos en superficies no compactas. Entonces lo que hacemos es lo siguiente: consideramos un subconjunto abierto no vacío conexo de C2 y F una función, una aplicación holomorfa no constante, y para cada P en la imagen de F consideramos este conjunto que lo llamamos curva plana afín. ¿Okay? ¿Qué tenemos sobre esto? Bueno, es bien conocido, si U es C2 y F es un polinomio, a este objeto se le conoce como una curva algebraica. ¿Okay? Entonces lo que tenemos es que las curvas planas afines son subconjuntos cerrados de U. ¿Okay? Y además, si P es regular, un valor regular para F, ocupando el teorema de la función implícita, lo que tú tienes que esa curva plana afín es una superficie de Riemann. ¿Okay? Y es bien conocido cuando uno trabaja en superficies compactas, como consecuencia del teorema de Riemann-Roch, cada superficie de Riemann compacta, siempre tú la puedes representar como una curva algebraica proyectiva compleja, suave e irreducible. Entonces, la pregunta que surge es, ¿se podrá
¿qué se puede decir en el caso no compacto? Si tú tienes una superficie de Riemann no compacta, ¿será que puedas describirlo como una curva afín con ciertas propiedades? Entonces, como ya habíamos trabajado con el monstruo de Lagonés, lo que tratamos de hacer es si podemos decir algo al respecto en ese objeto. Entonces, consideramos una sucesión de números complejos diferentes, con la condición de que el límite sea infinito, y una sucesión de números positivos. Entonces, por el teorema de Weierstrass, existe una función holomorfa, cuyos ceros son los elementos de la sucesión que me consideré, y cada elemento es de orden m sub k. Entonces eso me regala Weierstrass. Y además, esa f que Weierstrass que tenemos anteriormente está únicamente determinado por una aplicación entera libre de ceros. Es decir, uno obtiene f, la puede representar de esta forma, dando ciertas condiciones. Por ejemplo, g de z debe ser una función entera libre de ceros, y también unas condiciones para los m, y donde dk es un entero no negativo grande, lo más grande posible. Entonces, conociendo esto, lo que nosotros hicimos es lo siguiente. Consideremos una aplicación holomorfa de C2 en C, dado o definida de esta forma. Para n mayor o igual a 2, entonces lo que tenemos es una curva plana afín de esta forma, que si todos los mi, mk que aparecían en la sucesión son unos, entonces a esto es una superficie de Riemann, y además lo llamamos curva superelíptica infinita, porque si n es 2, también se le conoce como una curva hiperelíptica infinita. Entonces lo que nosotros obtenemos es que la curva superelíptica infinita es una superficie de Riemann conexa que es homeomorfa al monstruo de Lagonés. Entonces aquí logramos representar al monstruo de Lagonés como una curva afín superelíptica. ¿Okay? Bien. Un poco la idea de la demostración, un poco larga, lo que se hace en 3 etapas, ¿no? Primero probamos que este objeto es conexo por caminos. Si es conexo por caminos, implica que es conexo. Además, probamos que tiene un solo fin, y otro trabajo que se hace es convencernos de que realmente es de género infinito. Y con eso tenemos eso. Y para concluir, bueno, hay muchas preguntas abiertas, pero en relación a lo que les conté, uno lo que observa es que la curva afín SD admite este automorfismo holomorfo, ¿okay? Tal que el cubrimiento que tú consideras es un cubrimiento de Galois con grupo de Zn. Entonces la pregunta es si el grupo Zn es único bajo conjugación. Es decir, cuando uno trabaja en el caso compacto, lo que tiene es que la involución hiperelíptica es única, es decir, es central, y también se puede hacer este tipo de estudios en el caso de curvas pegonales. Pero en este caso no estamos seguros. O sea, intentamos hacer algo, pero no nos convencimos realmente. Entonces, por ahora tenemos como pregunta abierta, digamos, si realmente se cumple. O sea, pasa lo mismo que pasaba en el caso compacto. Y otra pregunta, si uno quiere explorar más resultados sobre, digamos, problemas relacionados en el caso compacto, por ejemplo, estudiar cuerpos minimales de definición, uno se hace la pregunta, digamos, ¿cómo o cuál es la manera natural de definir la acción de este grupo sobre esta familia de curvas? De tal forma, dado un elemento de este grupo y una curva, obtener una curva que esto, ¿no? Es decir,
me gustaría actuar de alguna forma sobre la ecuación que define a la S de alfa. Porque si yo tengo una buena definición, entonces yo puedo preguntarme cuándo estos dos objetos son biolomórficamente equivalentes, y entonces puedo estudiar un poco sobre los problemas que hay sobre cuerpos minimales de definición, cuerpo de móduli, cuando se define sobre él o no. Entonces, pero no tengo muy claro cuál es la manera natural de hacer la definición de la acción de ese grupo sobre estas familias. Eso, muchas gracias. Thank you, Saul. So if you have any question, please open your microphone and ask. I have a question. I ask it in English, ¿no? En español para responderlo En mejor. español, muy bien, muy bien. Bueno, uno de los objetivos de Grothendieck era usar el teorema de Bailey para superficies de Riemann que están definidas sobre Q barra. Sí. Ahora, tú ya mencionaste al final un poco de eso, pero yo quisiera saber lo siguiente. Cualquier superficie de Riemann no compacta es de Stein. Entonces encaja en un CN como curva, como un cerrado, que es una curva. ¿Será posible, si admite una función de Bailey en tu definición, estará por una familia de funciones holomorfas definidas sobre Q barra, o la recíproca? Si tengo una función con la que tú definiste de C2 a C, dada por series de potencias cuyas entradas están en Q barra, ¿será cierto que la superficie, si cero es un valor regular, si la superficie admite una función de Bailey? En otras palabras, ¿es válido el teorema de Bailey en el caso no compacto para el monstruo de Loch Ness? Esa es mi pregunta. Todavía no tenemos muy claro en eso. Tenemos como pregunta justo eso. Creemos que hace poco habernos construido un ejemplo sencillo, es decir, simplemente considerando un cubrimiento, pero con una cantidad finita de puntos Prenz, digamos, del monstruo, de una género infinito sobre una compacta. Pero en general todavía no tenemos. Y ese es uno de nuestros objetivos, digamos, es cuánto podemos extender todo lo que se conoce para el caso compacto. Por ejemplo, es el teorema de Bailey, digamos, en el caso compacto, la curva y el cubrimiento están sobre Q barra. Exacto. Aquí todavía no tenemos muy claro, digamos. ¿Sí? Es una buena pregunta, yo creo, porque también tendría que ver, otro interés de Grothendieck es ver el grupo de Galois. Y no sé si han preguntado ustedes, ya habías preguntado el campo de definición y eso está incluido ahí, ¿no? Automorfismos de C bar sobre Q, pero ¿hay alguna manera natural de meter el grupo de Galois o todavía falta mucho? Eso es uno de mis, digamos, un objetivo principal que tengo. ¿Cómo entiendo? Todavía no lo entiendo. Lo que pasa es que lo acaban de hacer apenas, es mucho pedir que ya claro, un poquito tiempo después lo tengan, pero son preguntas. Está muy bonita tu plática, muchas gracias. Muchas gracias, ¿no? Porque hay una cosa que yo desde chico, digamos, trabajo en esa cosa de cuerpos minimales de definición, justo, ocupo el teorema de Bailey, digamos, cuando el cuerpo de móduli es un cuerpo de definición. Entonces conozco familias donde se definen o no y algunos criterios. Entonces uno de los objetivos útiles por la pregunta que estaba ahí es, digamos, ¿cuál sería la manera natural de dar una definición de la acción de ese grupo sobre estas familias? Muchas gracias. Qué bonito. Y una última pregunta. Bueno, eso quiere decir que las longitudes de tus geodésicas, para el caso de una superficie que admite una función de Bailey, las longitudes de tus geodésicas son de cierta manera definidas por el campo de definición, por las trazas de los elementos que la definen. Entonces es posible que sean algebraicas de alguna manera.
El espectro Posiblemente, geodésico. claro. Posiblemente, sí. Es una pregunta interesante también. Bueno, ya me callo, gracias. Muchas gracias a ti, sí. Podemos avanzar algo más adelante y te cuento ahí cómo va. Saúl, yo tenía otra pregunta. Sí, ¿verdad? Era sobre los grupos de automorfismos de las superficies SF que estás considerando. Estas superficies multihiperelípticas. ¿Esperan que todos sean más o menos del mismo tamaño? Hay algunos que quizás sean más grandes y si han estudiado un poco la imagen de estos en el Mapping Class Group, ¿qué tan grande puede ser? No, hasta ahora después de esto lo que se está haciendo es un poco considerar cubrimientos abelianos del monstruo, por ejemplo. Sobre grupo de automorfismos, lo que se ve de manera natural es este objeto que está ahí, que es el generado por él, pero todavía no tenemos muy claro cuánto crece o cómo se comporta, digamos. También es un problema que está planteado, digamos, estudiar eso de lo que tú comentas, ¿no? Como Okay. Group en estas cosas, sí, pero no, todavía no avancemos. Muchas gracias por la plática. Gracias a ti. Camilo. Sí, gracias Saúl por la charla. ¿Sabes si existen otras curvas superelípticas, pero que produzcan otras superficies no compactas, algo diferente al monstruo del lago Ness? Bueno, tenemos unos avances pequeños, digamos, o sea, resultados baby, como lo llamamos, y uno puede considerar lo que es el cubrimiento del monstruo. Entonces, en el caso compacto, por ejemplo, hay muchos resultados. Tú tienes la superficie base, una curva hiperelíptica, y tú vas considerando cubrimientos de ella. Entonces, pueden ser hiperelípticas o no. Entonces, en este caso, más o menos, ¿cómo se dice? Siguiendo los trabajos de González Díez, Fuertes, Hidalgo, por ejemplo, ellos tienen familias explícitas para cubrimientos de... Entonces la idea es, o sea, lo que se ha hecho hasta ahora es que tenemos un par de avances, es agarrar el monstruo de abajo con su ecuación y entonces ver arriba. Entonces ahí hay que tener un poco de cuidado porque lo que se hace es, en el caso compacto, considerar el producto fibrado de las ecuaciones. Entonces, a partir de eso tú te construyes. Y en particular lo que se hace ahí es considerar cubrimientos abelianos. Y ahí con ramificación o también cubrimientos no abelianos sin ramificación. Entonces, la idea es eso. Hay unos avances pequeñitos, digamos, que sí. Por ejemplo, no sé, cubrimiento considerando ¿cómo se dice? Uno con dos ends, por ejemplo. Eso se ve, creo, de manera natural. Y también con n-ends, como cubrimiento del monstruo. Y ahora estamos un poco tratando de entender la parte topológica, digamos, del cubrimiento. O sea, cubrimientos abelianos finitos o cubrimientos abelianos infinitos. Entonces ahí entonces la idea es, digamos, el end que tienes abajo, cómo se sube arriba. O sea, cómo se ve, cómo se puede entender, digamos, pero todavía no. O sea, hay algo, te digo, hay cositas chicas escrito, pero todavía esperemos que pronto salga algo más interesante. Eso. Is there any other question? If not, we send Saul again.